Soledad Martínez observaba con tristeza el horizonte desde la pequeña ventana del remolque. La luz del sol se filtraba a través de las rendijas, proyectando sombras danzantes sobre el suelo de tierra. Era un lugar que había sido olvidado por el tiempo, un remolque abandonado en medio del bosque, rodeado de árboles altos que parecían susurrar secretos a la brisa. Todo lo que le quedaba era su amor por sus 5 hijos, quienes jugaban en el exterior, ajenos a las preocupaciones que atormentaban el corazón de su madre. La vida había sido dura desde la muerte de su esposo. Cada día era una lucha por encontrar el sustento, por mantener la esperanza viva en un mundo que parecía haber olvidado a las personas como ella. Sin embargo, la llegada al remolque representaba un nuevo comienzo, aunque el pasado la seguía persiguiendo. Soledad se sentía atrapada, no solo por la escasez, sino también por el peso de los recuerdos. A menudo se encontraba perdida en sus pensamientos, reflexionando sobre lo que había sido su vida antes de esa tragedia. Una tarde, mientras sus hijos recogían ramas para encender un fuego, Soledad decidió explorar un poco más el remolque. Al abrir una puerta que crujía, un aroma a humedad la envolvió. En el rincón, encontró una vieja caja de madera cubierta de polvo. Al abrirla, se dio cuenta de que contenía objetos que parecían sacados de otra época. Cartas amarillentas, fotografías desvanecidas y un pequeño diario. Mientras hojeaba las páginas, una sensación de curiosidad la invadió. Las palabras escritas hablaban de sueños, de un amor perdido, de secretos que jamás debían ser revelados. Fue en ese instante cuando escuchó un sonido extraño, como un susurro que venía de abajo, un eco que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y fascinación la llevó a acercarse al suelo. Se arrodilló y tocó la tierra, sintiendo una vibración imperceptible. ¿Hay alguien ahí?, murmuró su voz apenas un hilo de sonido. No hubo respuesta, solo el crujido del remolque y el canto distante de los pájaros. El descubrimiento la intranquilizó, pero a la vez encendió una chispa de determinación. ¿Qué secretos escondía el bosque? ¿Qué historia había quedado enterrada bajo sus pies? Mientras sus hijos reían y jugaban, Soledad se dio cuenta de que su propia historia también necesitaba ser contada. No podía dejar que el miedo la paralizara. Tenía que ser valiente, no solo por ella, sino por sus pequeños. A medida que los días pasaban, el sonido se volvía más frecuente, y cada vez que lo escuchaba su curiosidad crecía. Soledad se sentía atrapada entre 2 mundos, el de la realidad cotidiana y el de lo desconocido que pulsaba bajo la tierra. La vida seguía su curso, pero había algo en el aire que prometía cambiarlo todo. Una noche, mientras el viento aullaba a través de los árboles, tomó una decisión. Armada con una linterna y su inquebrantable amor por sus hijos, se preparó para desenterrar la verdad. El remolque, que había sido un refugio temporal, ahora se convertía en el escenario de un misterio que la envolvía. La tensión crecía, y con cada paso que daba hacia lo desconocido, la esperanza renacía en su corazón. Soledad sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar su vida para siempre. La oscuridad la rodeaba, pero en su interior una luz brillaba con fuerza, iluminando el camino hacia un futuro que aún estaba por escribirse. Soledad respiró hondo, sintiendo el aire fresco del bosque entrar en sus pulmones. Con cada latido de su corazón, la incertidumbre se hacía más palpable. Las risas de sus hijos se desvanecieron en el fondo de su mente como ecos lejanos, reemplazados por el murmullo persistente que parecía emanar de la tierra. Se agachó, apoyando una mano en el suelo frío del remolque, sintiendo las vibraciones sutiles que se intensificaban bajo sus dedos. «¿Qué hay ahí abajo?», se preguntó, la curiosidad luchando contra el miedo. El silencio nocturno se rompió de repente por un crujido, como si alguien o algo estuviera moviéndose en la oscuridad. Soledad levantó la linterna, su luz temblorosa iluminando las sombras danzantes. En ese momento, una idea inquietante atravesó su mente. ¿Y si había algo más que tierra y raíces bajo el remolque? ¿Y si el bosque guardaba secretos más oscuros de lo que su imaginación podía concebir? Mientras su corazón latía con fuerza, recordó las historias que su abuela le contaba sobre los espíritus del bosque, sobre las almas perdidas que buscaban redención. «No puedo dejar que me consuma el miedo»,
se dijo empujando los recuerdos hacia un rincón de su mente. Sus hijos la necesitaban, y no podía permitir que la sombra de lo desconocido la detuviera. Con determinación renovada, comenzó a raspar la tierra con sus manos, sintiendo la frescura del suelo y la textura de las raíces. Cada grano que apartaba parecía contar una historia. Y Soledad se preguntó cuántas vidas habían pasado por allí antes que ella. El sudor comenzó a formar perlas en su frente, pero no se detuvo. Por ellos, murmuró, como un mantra que la impulsaba a seguir adelante. De repente, su mano golpeó algo duro, un objeto que no parecía propio del entorno natural. Su corazón se detuvo por un instante. Con cuidado, comenzó a despejar la tierra que lo cubría, revelando una pequeña caja de madera, desgastada y cubierta de musgo. El miedo y la emoción se entrelazaron en su pecho. ¿Qué había dentro? ¿Un tesoro olvidado? ¿O tal vez un recuerdo de un pasado que no le pertenecía? Con manos temblorosas, Soledad levantó la caja sintiendo su peso en el aire. Decidió llevarla al interior del remolque, donde la luz era más tenue y las sombras parecían menos amenazadoras. Una vez dentro, se sentó en el suelo, la caja en sus piernas. Sus hijos estaban dormidos, ajenos a la lucha de su madre, y ese momento de calma le otorgó un breve respiro. Con un tirón abrió la tapa, y un aroma a madera envejecida y polvo la envolvió. Dentro encontró cartas amarillentas, llenas de palabras escritas con una caligrafía temblorosa. Sus ojos se llenaron de asombro y tristeza a medida que leía fragmentos de amores perdidos y promesas rotas. Una de las cartas hablaba de un niño que había desaparecido en el bosque, un eco de la historia que resonaba en su propia vida. Esa conexión la golpeó con fuerza. Soledad entendió que el misterio de la caja no era solo el pasado de otros, sino un eco de su propia lucha y la de sus hijos. Tenía que descubrir más. Tenía que entender el significado de esas palabras, porque tal vez en medio de su dolor había una lección que aprender, una esperanza que abrazar. La noche avanzaba, y el remolque se convirtió en un santuario donde la historia de Soledad y la de aquellos que habían estado allí antes se entrelazaban. La voz que había escuchado bajo la tierra no era solo un susurro de miedo, sino una llamada a la acción, una invitación a descubrir el poder de la memoria y la resiliencia. Soledad cerró los ojos, dejando que la oscuridad la envolviera, sintiendo que aunque el camino era incierto, ella estaba lista para enfrentarlo. El bosque, con todos sus misterios, ya no era solo un refugio, sino un testigo de su transformación. La historia de la viuda que se mudó al remolque abandonado en el bosque estaba a punto de convertirse en una leyenda, una historia de esperanza que resonaría en el corazón de sus hijos por generaciones. La noche se fue deslizando lentamente, como un susurro en la brisa que danzaba entre los árboles. Soledad se despertó con el primer rayo de luz, el sonido de la naturaleza, envolviendo el remolque como una manta suave. Sin embargo, la serenidad de la mañana fue interrumpida por un eco distante, un murmullo que parecía venir de las profundidades de la tierra. Con el corazón acelerado, Soledad se levantó, recordando la voz que había escuchado la noche anterior. Era un sonido que despertaba tanto temor como curiosidad, una mezcla de inquietud y esperanza. Mientras sus hijos aún dormían, decidió investigar. Con cada paso hacia el suelo del remolque, sentía una conexión creciente con el lugar, como si el aire mismo le susurrara secretos olvidados. Cuando llegó al centro del remolque, se arrodilló y comenzó a golpear el suelo con los nudillos. El eco reverberó profundo y resonante, como si algo oculto respondiera a su llamado. El sudor le perlaba la frente, pero su determinación no flaqueó. De repente un sonido sutil como un quejido emergió de la tierra. Soledad se congeló. ¿Qué podía ser? Su mente se llenó de imágenes. Un niño perdido, un espíritu atrapado, o tal vez solo su propia desesperación manifestándose de forma tangible. Se levantó rápidamente y con manos temblorosas comenzó a despejar la tierra, más allá de la madera desgastada y las sombras que la rodeaban. Cada palada de tierra que removía parecía liberar un antiguo lamento, una historia que anhelaba ser contada. Mientras cavaba, recordó las cartas. Las palabras escritas con nostalgia resonaban en su mente. El niño que desapareció en el bosque. Su corazón se apretó de dolor y esperanza. Podría ser que el misterio que la rodeaba
estuviera ligado a su propia historia familiar. El bosque había sido testigo de tantas cosas, y ahora, la vida de Soledad y sus hijos se entrelazaba con un pasado desconocido. Finalmente, sus manos tocaron algo frío y duro. Con un último esfuerzo, desenterró un pequeño cofre de metal cubierto de óxido. La emoción la invadió y con prisa lo abrió. Dentro, encontró objetos que brillaban a la tenue luz de la mañana, un medallón, una muñeca rota y un diario desgastado. Abrió el diario con cuidado, las páginas amarillas desprendiéndose con facilidad. Las palabras estaban escritas con una caligrafía similar a la de las cartas, y Soledad se dio cuenta de que pertenecían a una madre que, al igual que ella, había luchado por proteger a sus hijos. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Las historias de amor, pérdida y esperanza resonaban en su propia vida. El dolor de aquella madre era el suyo, y el llamado de la voz que había escuchado se tornó claro. Era una invitación a recordar, a sanar y a seguir adelante. La vida en el remolque no era solo una lucha. Era un viaje hacia la redención y la memoria. Soledad cerró el diario, sintiendo que el peso de su soledad se aligeraba. Allí en el bosque, había encontrado no solo objetos, sino una conexión que trasciende el tiempo. Decidió que contaría la historia de la madre que había escrito esas páginas, y que haría de su memoria un legado para sus propios hijos. Con el corazón lleno de nueva determinación, miró hacia el bosque, que ahora parecía menos ominoso y más acogedor. La voz bajo la tierra había sido un recordatorio. No estaba sola. Las historias de aquellas que habían estado antes que ella la acompañarían en su travesía, y en cada paso que diera, llevaría consigo el eco de su lucha y su amor. Así, la viuda que se mudó al remolque abandonado en el bosque se convirtió en un faro de esperanza, un símbolo de la resistencia femenina que, a pesar de las adversidades, siempre encuentra la manera de florecer. Mientras Soledad se adentraba en sus pensamientos, un susurro llegó de nuevo desde el suelo. Era casi como un canto, un lamento que parecía entrelazarse con el viento que movía las hojas de los árboles. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en su pecho, pero la determinación que había encontrado en el diario la empujó hacia adelante. Se arrodilló y con las manos temblorosas comenzó a raspar la tierra que cubría el lugar donde parecía provenir el sonido. Cada vez que su mano tocaba el suelo, el canto se hacía más fuerte, envolviéndola en una atmósfera de misterio. Las raíces de los árboles, enredadas y gruesas, parecían reclamar su atención, como si quisieran contarle su propia historia. Soledad recordó las noches en las que su esposo solía contar cuentos a los niños, historias sobre la naturaleza y sus secretos. La tierra siempre tiene algo que decir, le había dicho. Era un momento tan pequeño y tan grande a la vez. Con cada palabra, el canto se convirtió en un murmullo más claro, como si alguien estuviera intentando comunicarse con ella. En un instante, sus dedos hicieron contacto con algo duro. Su corazón se aceleró. Con un esfuerzo renovado, comenzó a desenterrar lo que parecía ser una pequeña caja de madera, cubierta de barro y hojas secas. La sacó con cuidado y la limpió con su trapo desgastado, revelando grabados en la superficie que parecían contar una historia en sí mismos. Mientras contemplaba la caja, recordó las historias del diario, las vidas de otras mujeres que habían luchado por sus familias. La conexión que había sentido antes se intensificó, y se dio cuenta de que la madre que había escrito esas páginas no era la única que había dejado un legado. Así como ella había luchado, había otras, muchas otras, cuyas voces resonaban en el aire, bajo la tierra, en el mismo bosque que la rodeaba. Con manos temblorosas, abrió la caja revelando un conjunto de cartas, cada una más desgastada que la anterior, pero llenas de amor y esperanza. Eran cartas de amor escritas en tiempos de guerra, de sacrificios y de sueños perdidos, pero también de una fe inquebrantable en un futuro mejor. Las palabras hablaban de la perseverancia de las mujeres que habían amado, perdido y luchado, y Soledad sintió que aquellas historias la abrazaban. Los recuerdos de su esposo, sus risas y su amor, comenzaron a surgir en su mente, y en ese momento de revelación comprendió que su dolor no estaba solo, que compartía un hilo invisible con cada mujer que había estado allí antes que ella.
La voz bajo la tierra no era solo un eco de sufrimiento, era un llamado a la unidad, a la fortaleza que reside en el espíritu de las mujeres. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Soledad se prometió a sí misma que compartiría estas cartas con sus hijos. Serían un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, siempre había esperanza y amor por descubrir. La lucha de su vida no solo era por sobrevivir, sino por mantener vivas las historias de aquellas que habían luchado antes que ella. Y así, con el corazón lleno de renovada esperanza, se levantó del suelo llevando consigo no solo la caja, sino el eco de un legado que nunca dejaría de crecer. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Soledad se sentó a la luz de una lámpara, las cartas esparcidas a su alrededor. Cada una de ellas brillaba como una estrella en la oscuridad, iluminando su camino hacia un futuro en el que la voz de aquellas mujeres seguiría viva, resonando en cada rincón del bosque y más allá. La viuda no solo había encontrado un hogar en el remolque abandonado, había descubierto un refugio en las historias compartidas, un lugar donde la memoria y la esperanza podían florecer juntas. Soledad cerró los ojos, dejando que la suave brisa nocturna acariciara su rostro, mientras las hojas susurraban secretos que parecían familiarizarse con su dolor. En ese instante, un sonido sutil pero insistente emergió de la tierra, un murmullo que parecía resonar con las cartas que la rodeaban. Era como si las voces de las mujeres que habían dejado su huella en el bosque clamaran por ser escuchadas una vez más. La viuda se enderezó, su corazón comenzó a latir con fuerza, y la curiosidad se convirtió en una necesidad urgente. Decidida a desentrañar el misterio que pulsaba bajo sus pies, Soledad se acercó a un rincón del remolque, donde la tierra parecía moverse ligeramente. Con manos temblorosas, comenzó a cavar, cada puñado de tierra desenterrando no solo el suelo, sino también fragmentos de su propia historia. Las cartas, ahora un eco de su pasado, le daban valor. ¿Qué hay ahí que me llama tan intensamente?, pensó, mientras el sudor caía por su frente. Con cada palabra, el sonido se hacía más fuerte, casi como un latido. De repente, la pala golpeó algo duro. Soledad se detuvo, conteniendo la respiración. Con el corazón en la garganta, se inclinó para examinar el lugar. Sus manos tocaron una caja de madera, desgastada por el tiempo pero aún intacta. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué secretos guardaría? Era como si el bosque entero hubiera estado esperando este momento, como si la tierra supiera que Soledad estaba lista para recibir la verdad. Desenterró la caja con cuidado, sintiendo que cada segundo era una eternidad. Finalmente la levantó y la llevó hacia la luz parpadeante de la lámpara. Con manos temblorosas abrió la tapa. En su interior encontró más cartas, pero estas eran diferentes. Estaban escritas con una caligrafía elegante y fluida, y el aroma del papel viejo la envolvió como un abrazo del pasado. Eran relatos de amor, de pérdida, de sueños truncados, pero también de esperanza. Historias de mujeres que habían vivido en el mismo bosque, que habían enfrentado sus propios demonios y que, como ella, habían encontrado fuerza en la adversidad. Cada relato era un espejo que reflejaba su propia vida. Soledad sintió una conexión profunda con cada autora, como si ellas le estuvieran susurrando al oído. No estás sola. La noche se llenó de murmullos y susurros, y las historias comenzaron a entrelazarse, creando una red de sororidad que la envolvía en calidez. La viuda no solo había desenterrado cartas, había descubierto un legado que debía ser compartido. Mientras leía las historias, las lágrimas brotaron de sus ojos. Eran lágrimas de dolor, pero también de liberación. Se dio cuenta de que a través de esas palabras podía enseñar a sus hijos sobre la fortaleza que reside en la vulnerabilidad, sobre cómo las cicatrices pueden convertirse en símbolos de resistencia. Decidida a honrar ese legado, Soledad comenzó a escribir su propia historia, sentándose en el suelo del remolque, rodeada de cartas que eran ahora su familia. Con cada palabra se sintió más ligera, como si la tierra misma la apoyara. La voz bajo la tierra no solo había sido un eco de sufrimiento, sino un faro de esperanza que la guiaba hacia un futuro donde las historias de las mujeres nunca se perderían en el olvido. A medida que el primer rayo de sol iluminó el bosque, Soledad supo que su vida había cambiado para siempre. La lucha por sobrevivir
había evolucionado en una búsqueda por compartir la historia de todas las mujeres que habían enfrentado el dolor. La viuda había encontrado su propósito. El remolque, que una vez había representado su desolación, ahora era un santuario de relatos donde el alma de cada mujer resonaba, recordándole que la esperanza siempre florece, incluso en la oscuridad más profunda. El sol se alzó lentamente, vertiendo su luz dorada sobre el remolque, y Soledad sintió que un nuevo día traía consigo nuevas posibilidades. A medida que sus hijos despertaban, la atmósfera en el remolque vibraba con una energía renovada. Mateo el mayor se acercó, sus ojos aún nublados por el sueño, pero la curiosidad brillaba en ellos. «Mamá, ¿qué estás escribiendo?», preguntó mientras se acomodaba a su lado. Soledad sonrió, sintiendo un cosquilleo de orgullo en su pecho. Este momento, simple pero significativo, era lo que había anhelado durante tanto tiempo, compartir su historia y las de las mujeres que la precedieron. «Escribo sobre la fortaleza de las mujeres, Mateo, sobre cómo nuestras historias son importantes, incluso cuando el mundo parece olvidarlas», respondió, su voz suave pero firme. Mateo la miró asintiendo lentamente. «¿Puedo ayudar?». La pregunta lo sorprendió, pero Soledad sintió que la invitación era un paso hacia un nuevo entendimiento. «Por supuesto, puedes contarme lo que sientes. Cada palabra cuenta». Mientras el día avanzaba, los niños se unieron a ella, sentándose en círculo alrededor de su madre. Con cada historia que compartían, el remolque se llenaba de risas y lágrimas, de recuerdos y anhelos. Soledad se dio cuenta de que su hogar no era solo un refugio físico, era un espacio donde el amor y la memoria podían florecer. Sin embargo, a medida que la tarde se deslizaba hacia la noche, un nuevo susurro emergió del suelo una vez más. La voz, esta vez más clara, resonaba con una urgencia que hacía vibrar la tierra. Soledad sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero esta vez no era solo miedo, era una mezcla de curiosidad y determinación. «¿Escuchan eso?», preguntó mirando a sus hijos, quienes la miraban con ojos grandes llenos de expectación. «Sí, mamá». «¿Qué es?», inquirió Alex, el más pequeño, con su voz temblorosa. Soledad tomó una respiración profunda, sus instintos de madre luchando entre proteger a sus hijos y descubrir el misterio que se ocultaba bajo sus pies. «No lo sé, pero creo que debemos averiguarlo juntos». Los niños, impulsados por la aventura y la promesa de una revelación, se unieron a ella mientras se agachaban cerca del suelo del remolque, cada uno de ellos sintiendo el latido de la tierra. La voz parecía jugar con las sombras, coqueteando con las sombras del crepúsculo. «Quizás es una historia que quiere ser contada», susurró Soledad, sintiendo que el eco de su propia búsqueda se entrelazaba con el misterio. Con cuidado, comenzaron a raspar la tierra, sus manos pequeñas y ansiosas trabajando en conjunto. El aire se volvió pesado con la anticipación y el temor, una mezcla palpable que envolvía a la familia. Finalmente, sus dedos encontraron algo duro, algo que prometía revelaciones. «Mamá, mira», gritó Mateo, su voz resonando con emoción. Al desenterrar el objeto, se dieron cuenta de que era un pequeño cofre, cubierto de tierra y musgo, como si la naturaleza misma hubiera intentado ocultarlo. Soledad sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué secretos guardaría ese cofre? ¿Serían más historias? ¿O quizás un vínculo con su propio pasado? Con manos temblorosas levantó la tapa, y los niños se agruparon a su alrededor, sus miradas fijas en el interior. Dentro había cartas, fotografías y objetos de un tiempo olvidado. Todas las memorias de mujeres que, al igual que ella, habían luchado, amado y perdido en el eco del tiempo. La voz bajo la tierra había sido un canto de las generaciones pasadas, llamándola a descubrir su legado. Esto es solo el comienzo», dijo Soledad, su voz temblando de emoción. «Vamos a contar sus historias y nunca más estarán solas». Y así, con un nuevo propósito ardiente en su corazón, Soledad y sus hijos se embarcaron en un viaje que no solo transformaría su vida, sino que daría vida a las voces que habían estado dormidas bajo la tierra, esperando ser recordadas. Soledad sintió cómo las palabras se aferraban a su corazón, cada una de ellas resonando con un significado profundo. El cofre, con su contenido desgastado por el tiempo, se convirtió en un símbolo de lucha,
un recordatorio de que la vida de aquellas mujeres no había sido en vano. Con cada carta que leía, se sumergía más en sus historias, sus risas y sus lágrimas. «Mira, mamá», dijo Mateo sosteniendo una fotografía que mostraba a una mujer con una sonrisa radiante rodeada de niños. «¿Crees que era feliz?» Soledad sonrió, aunque una tristeza sutil se apoderó de su pecho. «Eso espero, cariño. Pero también sé que, como nosotras, tuvo que enfrentar dificultades». Los otros niños se acercaron, curiosos y ansiosos, cada uno tocando los objetos con reverencia, como si al hacerlo pudieran conectar con las almas que habían dejado esas huellas. La tarde se desvanecía y la luz del sol se filtraba a través de los árboles, creando un halo dorado alrededor del remolque. Pero en el fondo, un susurro inquietante comenzó a emerger de la tierra una vez más, un murmullo que parecía querer despertarse. «Mamá», dijo Valentina con los ojos grandes, «¿y si hay más cosas bajo la tierra? ¿Más historias?» El corazón de Soledad se detuvo un instante. La idea de excavar más profundo la llenó de una mezcla de emoción y temor. ¿Qué más podrían encontrar? ¿Qué peligros podrían acechar en la oscuridad? Pero la curiosidad, ese fuego que ardía en sus hijos, la impulsó a seguir adelante. «Quizás sea hora de descubrirlo», respondió su voz firme pero suave. «Pero debemos tener cuidado. Lo que encontramos puede cambiarlo todo». El grupo se preparó, armándose de palas y manos dispuestas. La tierra parecía vibrar bajo sus pies, como si estuviera viva esperando ser tocada. Con cada palada, el sonido del metal contra la tierra resonaba como un tambor, marcando el ritmo de su búsqueda. La tensión creció, y las miradas de los niños se entrelazaban con la anticipación. De repente, un golpe sordo resonó y el suelo tembló levemente. Soledad sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Oyeron eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Sí, mamá», dijo Mateo, su voz un hilo de emoción y miedo. «¿Qué fue?». Soledad se agachó, sus manos temblorosas sintiendo la tierra, buscando el origen del sonido. Algo parecía vibrar bajo sus dedos, algo que no era simplemente tierra y raíces. Con un último empujón el suelo cedió y emergió una caja metálica, cubierta de óxido y tierra, con un candado oxidado que prometía secretos ocultos. «Mira», exclamó Valentina, iluminando la caja con su linterna, el haz de luz tembloroso en la penumbra del crepúsculo. El aire se volvió denso, cargado de misterio. Soledad sintió que el tiempo se detenía, mientras contemplaba la caja. ¿Debería abrirla? ¿Qué había dentro? Tal vez las respuestas a las preguntas que la habían atormentado desde la muerte de su esposo. «¿Crees que deberíamos?», preguntó Mateo, su voz llena de mezcla entre miedo y valentía. «Sí», dijo Soledad con una determinación renovada. «Lo haremos juntos». Con manos resueltas, comenzó a trabajar en el candado, sintiendo cómo el sudor se mezclaba con la tierra en sus manos. La tensión en el aire era palpable, y el susurro de la tierra parecía convertirse en un grito de esperanza. Al romper el candado, el sonido resonó en el bosque, como un eco de liberación. «1, 2, 3», contó Soledad levantando la tapa. La luz de la linterna reveló el interior, y sus corazones latieron al unísono. Dentro de la caja había más cartas, una brújula antigua y un diario desgastado. Esto es increíble», murmuró, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y emoción. ¿Qué historias contarían esos objetos? ¿Qué vínculos con su propio destino desvelarían? Así, con una nueva chispa de esperanza, Soledad y sus hijos se prepararon para desentrañar los secretos del pasado, sabiendo que cada descubrimiento los acercaría más a su propia historia y a las voces que habían clamado desde la oscuridad. Soledad inhaló profundamente, dejando que el aire fresco del bosque llenara sus pulmones mientras sus dedos acariciaban el diario desgastado. Las páginas estaban amarillentas, llenas de palabras garabateadas que parecían susurrar secretos del pasado. «Mira, hay fechas», exclamó Valentina, señalando con su linterna las inscripciones casi ilegibles. «¿Qué dice?», preguntó Mateo, asomándose por encima del hombro de su madre, su curiosidad superando el miedo que había sentido momentos antes. Soledad abrió la primera página, su corazón latiendo con fuerza. Las palabras se entrelazaban con recuerdos de su propia vida, de su esposo, de las noches en que se contaban historias al calor de la chimenea. «Hoy es el día en que todo cambió»,
leyó en voz alta la voz temblorosa. Un estremecimiento recorrió su espalda. Parecía que el diario estaba destinado a ser encontrado por ella, como si la voz de su esposo hablara a través de las páginas. Mientras leía, los niños se acercaron más formando un círculo a su alrededor. Las letras se transformaron en imágenes vívidas en su mente. Un bosque denso, un remolque similar al que habitaban y una familia unida en la adversidad. «Nunca dejaremos que el miedo nos venza», continuó Soledad, sintiendo la fuerza de cada palabra resonar en su pecho. Pero en medio de la revelación, el susurro de la tierra se intensificó y un temblor sutil recorrió el suelo. «¿Lo oyeron?», preguntó Alex con ojos grandes de asombro. Soledad sintió una punzada de inquietud. «Tal vez es solo el viento». Intentó calmar a los niños, pero su propia voz sonaba insegura. El aire se volvió denso nuevamente, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. «Mamá, ¿podría ser algo más?», insistió Mateo, su voz temblorosa revelando su inquietud. Soledad miró a los ojos de sus hijos, sintiendo la responsabilidad aplastante de protegerlos. «Vamos a investigar», decidió, su voz resonando con la autoridad que necesitaba mostrar. Sin esperar más, comenzó a excavar alrededor del remolque. Los niños la siguieron, moviendo tierra y hojas muertas. A medida que la oscuridad se asentaba, el eco de sus movimientos resonaba en el bosque, y el sonido bajo la tierra se hacía más fuerte, casi como un latido. Soledad sintió que algo la llamaba. Un impulso irrefrenable de descubrir lo que se escondía. Con cada palada la tensión crecía, un hilo invisible entre su valentía y el miedo. Finalmente sus manos tocaron algo duro. «Mira», gritó Valentina, su linterna iluminando un borde de lo que parecía ser una caja más grande, enterrada profundamente. «Es otra caja». Soledad se detuvo, el corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Qué hay dentro?», susurró Mateo, con una mezcla de asombro y temor. «No lo sé, pero debemos abrirla», respondió Soledad, sintiendo que la decisión de desenterrar lo desconocido podría cambiar sus vidas para siempre. Con fuerza renovada, comenzó a despejar la tierra que cubría la caja. El sonido de la tierra cayendo resonaba como un tambor, marcando el compás de su creciente ansiedad. Finalmente, la caja fue liberada y la familia la rodeó, sus rostros iluminados por la luz temblorosa de la linterna. Soledad se agachó, mirando la cerradura oxidada que parecía desafiar su curiosidad. «1, 2, 3», murmuró intentando recordar cómo había abierto la otra. Con un giro firme, el mecanismo cedió, y el sonido de la tapa al abrirse envió un escalofrío por su espalda. Dentro, una colección de objetos antiguos brillaba tenuemente en la luz, cada uno cargado de historias y secretos. Pero lo que más la intrigó fue un pequeño medallón que se asomaba entre los otros objetos, su superficie fría y reluciente. Al tocarlo, el susurro bajo la tierra se intensificó, resonando con una fuerza inexplicable. «¿Qué es esto?», preguntó Valentina acercándose, mientras el aire se llenaba de un silencio expectante. Soledad levantó el medallón, sintiendo una conexión instantánea, como si la tierra misma estuviera contándole un secreto que había estado guardando durante demasiado tiempo. «No lo sé», respondió la voz temblando, «pero creo que estamos a punto de descubrirlo». Y así, con el medallón en su mano y el eco de la tierra resonando a su alrededor, Soledad supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Soledad sintió que el corazón le latía con fuerza mientras contemplaba el medallón. La luz tenue de la linterna danzaba sobre su superficie, revelando grabados intrincados que parecían contar una historia olvidada. El susurro bajo la tierra se convirtió en un murmullo constante, como si algo o alguien intentara comunicarse con ella. «Mamá, ¿qué significa?», preguntó Mateo, su voz temblorosa traicionando su miedo. Soledad, aún absorta en el medallón, dio un paso atrás permitiendo que sus hijos rodearan la caja. La tensión en el aire era palpable, y el silencio del bosque se sentía como un manto pesado sobre ellos. «No lo sé, cariño», dijo intentando infundir algo de calma en su voz, «pero creo que es una señal». Con cada palabra que pronunciaba, un escalofrío recorría su espalda. La tierra parecía vibrar bajo sus pies, y el eco del susurro se hacía más fuerte, más insistente. Sin pensarlo, levantó el medallón hacia la linterna, buscando alguna pista en los detalles que adornaban su superficie.
En ese instante, una imagen emergió en su mente. Un hombre de rostro severo, sus ojos oscuros y llenos de tristeza. «¿Quién eres?», susurró Soledad, como si el aire mismo pudiera responderle. Valentina, con la curiosidad propia de su juventud, estiró la mano hacia la caja. «¿Podemos mirar más?». Soledad dudó, sintiendo la presión del momento, pero la necesidad de respuestas superaba su miedo. Sí, pero con cuidado. Con manos temblorosas, levantaron los objetos de la caja uno a uno. Cada pieza revelaba fragmentos de una vida que había sido: un diario desgastado, un retrato desvanecido de una mujer sonriendo con un niño en brazos, un reloj antiguo que aún marcaba la hora. Mientras exploraban, el susurro se transformó en un lamento lejano, resonando con las memorias de aquellos que habían estado allí antes. «Mamá, mira esto», dijo Mateo sosteniendo un pequeño libro de notas. Con el rostro iluminado por la linterna, abrió las páginas amarillentas. Las letras, aunque desvaídas, eran legibles. Soledad se acercó, su corazón latiendo con fuerza al leer las palabras llenas de desesperanza y anhelos. El bosque guarda secretos que nunca deberían ser revelados. La verdad es un peso que pocos pueden soportar. «¿Qué significa?», preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. «No lo sé, pero parece que hay algo más aquí», respondió Soledad, sintiendo la urgencia crecer en su interior. De repente, el murmullo bajo sus pies se intensificó, como un grito ahogado que buscaba salir. El suelo tembló ligeramente y la tierra alrededor de la caja empezó a crujir. «¡Corran!», gritó Soledad, empujando a sus hijos hacia atrás, mientras un rayo de terror se apoderaba de ella. La sensación de inminente peligro hizo que sus instintos de madre se activaran. Mientras sus hijos se aferraban a ella, Soledad sintió que el medallón ardía en su mano, como si su destino estuviera entrelazado con aquel objeto antiguo. «No podemos quedarnos aquí», exclamó sabiendo que el tiempo se agotaba. Pero algo en su interior la instó a quedarse un momento más, a enfrentar el misterio que había desenterrado. «¿Y si hay algo más?», preguntó Mateo con un destello de valentía en sus ojos. Soledad lo miró, sintiendo el peso de la responsabilidad y la esperanza. «Si hay algo más, debemos estar preparados». Con determinación, dio un paso hacia la caja, el medallón aún brillando en su mano. «Vamos a descubrir la verdad juntos». Y así, mientras el bosque parecía contener la respiración, Soledad se preparó para enfrentar lo desconocido, sintiendo que la historia de su familia estaba a punto de entrelazarse con el eco de aquellos que habían venido antes. La revelación estaba al alcance, y el susurro de la tierra prometía un cambio irrevocable. Soledad respiró hondo, sintiendo la brisa helada del bosque acariciar su rostro. La incertidumbre la envolvía como una niebla, pero la fuerza de sus hijos a su lado le daba valor. Con un movimiento decidido, se acercó a la caja de madera, la superficie cubierta de hiedra y tierra, como si la naturaleza misma intentara ocultar lo que había dentro. «¿Estás segura, mamá?», preguntó Valentina, sus ojos grandes y preocupados. «No lo sé, mi amor», respondió Soledad, su voz resonando con una mezcla de temor y determinación. «Pero no podemos dejar que el miedo nos paralice. A veces, la verdad se encuentra en los lugares más oscuros». Mateo se acercó, tomando la mano de su madre, y juntos se agacharon para examinar la caja. El murmullo seguía, un eco persistente que parecía hablarles, llamándolos a descubrir lo que yacía en el interior. Con un esfuerzo compartido, comenzaron a despejar la tierra, sus manos temblorosas trabajando en un ritmo frenético. «Mira», dijo Mateo señalando una pequeña abertura en la parte superior de la caja. «Podemos abrirla». El corazón de Soledad latía con fuerza, al ver la posibilidad de descubrir algo que podría cambiar sus vidas. Con un movimiento cuidadoso, empujó hacia arriba la tapa, que chirrió como si despertara de un largo letargo. Lo que encontraron dentro era inesperado. Un viejo diario de cuero desgastado, sus páginas amarillentas y frágiles. El aire a su alrededor se volvió denso, impregnado de un misterio que parecía flotar en la atmósfera. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó Valentina dando un paso atrás. «Es un diario», respondió Soledad sintiendo una extraña conexión con el objeto. Tal vez alguien dejó su historia aquí. Mientras hojeaba las páginas, las palabras se revelaron como susurros de un pasado olvidado.
Relatos de una familia que había enfrentado la misma lucha por la supervivencia, que había amado y perdido, que había encontrado refugio en la misma tierra que ahora pisaban. Cada palabra resonaba en su corazón, como un eco de su propia vida. «Mamá, ¿crees que esto nos puede ayudar?», interrumpió Mateo, su voz llena de esperanza. «No lo sé, hijo, pero lo que está escrito aquí podría ser importante», respondió Soledad, cada vez más inmersa en la historia que se desplegaba ante ella. «Debemos leerlo, entenderlo». El murmullo bajo sus pies se había convertido en un susurro constante, un recordatorio de que el pasado y el presente estaban entrelazados de maneras que aún no comprendían. Soledad sintió una oleada de emoción al darse cuenta de que no estaban solos. Las voces de aquellos que habían vivido antes que ellos estaban ahí, guiándolos. Mientras leía en voz alta, la atmósfera se tornó tensa. Las palabras hablaban de un tesoro escondido, algo que podría cambiar el destino de la familia que había escrito el diario. La sensación de urgencia se intensificó, y el remolque se convirtió en un santuario de secretos, donde cada revelación prometía una nueva esperanza. «Debemos buscarlo», declaró Soledad, su voz firme. «Si lo que dicen es cierto, esto podría ser nuestra oportunidad para salir adelante». Los ojos de sus hijos brillaron con un nuevo propósito, y el temor que antes había nublado su mente se disipó, reemplazado por un destello de determinación. El bosque, que antes parecía amenazador, ahora se sentía como un aliado, un cómplice en su búsqueda de un futuro mejor. Así, con el diario en mano y el medallón aún pulsando con una energía inexplicable, Soledad se preparó para el siguiente paso. La noche caía lentamente, pero un nuevo día comenzaba a asomarse en sus corazones. La aventura apenas comenzaba, y el eco de la tierra prometía un cambio irrevocable, un camino hacia la redención y la esperanza. Soledad reunió a sus hijos alrededor del viejo remolque. El aire se llenaba de un suspense palpable. Mateo el mayor tomó la iniciativa, su voz resonando con la seguridad que Soledad había deseado para él. «Vamos a buscar ese tesoro», dijo, sus ojos reflejando la luz de la luna que comenzaba a filtrarse entre las ramas de los árboles. Con la linterna en mano, Soledad condujo a sus hijos hacia la parte trasera del remolque. Las sombras danzaban a su alrededor, pero el eco de su determinación ahogaba cualquier atisbo de miedo. A medida que se acercaban a la tierra que rodeaba el remolque, el susurro bajo sus pies se intensificó, como si algo estuviera despertando de un sueño profundo. «¿Qué crees que encontraremos, mamá?», preguntó Alex, la curiosidad brillando en sus ojos. La voz del niño era un hilo de esperanza en medio de la incertidumbre. «No lo sé, hijo, pero sea lo que sea, deberemos enfrentarlo juntos», respondió Soledad, su corazón latiendo con fuerza. Las palabras del diario retumbaban en su mente. «El tesoro no es solo oro, sino la fuerza que encontramos en la unión». Con cada palada de tierra que levantaban, el sonido se hacía más fuerte, un zumbido que parecía resonar en sus huesos. El remolque se convirtió en un símbolo de su lucha, y la tierra un lienzo de posibilidades. De repente, la pala de Mateo golpeó algo sólido. «¡Mamá!», exclamó su voz llena de asombro. Soledad se arrodilló a su lado, el corazón en la garganta. Juntos, comenzaron a despejar el suelo descubriendo un cofre pequeño, cubierto de tierra y raíces. «¿Qué hay dentro?», susurró Valentina, la más pequeña, aferrándose a la mano de su madre. «Vamos a averiguarlo», dijo Soledad, sintiendo el peso de la historia que llevaban sobre sus hombros. Con manos temblorosas, levantó la tapa del cofre. El aire se llenó de un aroma a madera antigua y misterio. Dentro encontraron monedas desgastadas, joyas opacas y un pequeño retrato de una mujer con ojos similares a los de Soledad. El hallazgo fue un golpe en el estómago, una conexión tangible con el pasado. «Es como si nos estuviera mirando», murmuró Soledad tocando el retrato con reverencia. La historia de su familia se desdoblaba ante ella, un hilo de vida que se había perdido en el tiempo, ahora recuperado. «¿Quién es?», preguntó Mateo, su curiosidad alimentando el fuego de la noche. «No estoy segura, pero creo que es una de nuestras antepasadas. Quizás su espíritu nos ha guiado aquí», respondió Soledad, lágrimas de emoción en sus ojos. En ese momento, entendió que el tesoro no era solo material, era un lazo que las unía a su historia,
un recordatorio de la fuerza que habitaba en su sangre. Mientras sus hijos contemplaban el cofre, Soledad sintió que la tierra bajo sus pies temblaba una vez más. El susurro se había transformado en un canto, una melodía que les prometía un futuro. «Debemos usar esto sabiamente», dijo su voz cargada de propósito. «Esto es solo el comienzo». La noche avanzaba, y con cada estrella que brillaba en el cielo, los Martínez se sintieron menos como víctimas de su destino y más como los arquitectos de su propio futuro. La búsqueda de un tesoro material se había convertido en una búsqueda de identidad, de pertenencia y, sobre todo, de esperanza. Movidos por una renovada fuerza, comenzaron a planificar cómo utilizarían su hallazgo. La voz del pasado resonaba en sus corazones, un recordatorio de que, aunque habían perdido mucho, jamás perderían la capacidad de soñar. Con la energía del bosque a su alrededor y el eco de sus antepasados guiándolos, Soledad y sus hijos se prepararon para enfrentar lo que viniera juntos, con el tesoro de la historia en sus manos y la promesa de un nuevo amanecer en sus corazones. Mientras la luna se alzaba en el cielo, bañando el remolque en una luz plateada, Soledad sintió que la melodía del pasado resonaba aún más fuerte. Era como si la tierra misma le hablara, susurrándole secretos antiguos que habían estado ocultos por demasiado tiempo. Con cada nota del canto, una nueva chispa de esperanza iluminaba su corazón. «¿Qué haremos con el cofre, mamá?», preguntó Mateo, sus ojos brillando con una mezcla de anticipación y temor. «Primero debemos entender su significado», respondió Soledad, acariciando la superficie de la madera desgastada. «Este cofre es un símbolo de nuestras raíces. Necesitamos saber qué hay dentro para honrar a quienes vinieron antes que nosotros». Los niños asintieron, su curiosidad transformándose en una decisión colectiva. Con manos temblorosas, Soledad abrió el cofre, revelando un conjunto de objetos que parecían respirar historia. Había cartas amarillentas, fotografías desvanecidas y un pequeño diario de cuero que había pertenecido a su bisabuela. El aroma del papel envejecido llenó el aire, transportándolos a un tiempo y lugar donde sus antepasados luchaban por sobrevivir, igual que ellos. «Mira esto», dijo Alex, señalando una fotografía de una joven con una sonrisa brillante. «¿Es ella?» «Sí, es tu bisabuela, Rosa. Ella también fue fuerte», respondió Soledad sintiendo un nudo en la garganta. «Sus historias nos pueden enseñar a enfrentar nuestros propios desafíos». La noche avanzaba, y mientras leían las cartas y exploraban los recuerdos, un nuevo sentido de pertenencia comenzó a tejerse alrededor de ellos. Las palabras de Rosa, llenas de amor y lucha, resonaban en sus corazones, recordándoles que no estaban solos. La lucha de su familia era un hilo que los conectaba a un legado más grande. Sin embargo, el canto de la tierra no se detuvo. De repente, un temblor más fuerte recorrió el suelo y el remolque crujió ominosamente. Soledad se puso de pie, su instinto maternal aflorando con fuerza. «¡Rápido, salgan!», gritó, su voz firme a pesar del miedo que le recorría el cuerpo. Los niños se levantaron siguiendo a su madre mientras salían del remolque. El bosque a su alrededor parecía cobrar vida, las sombras danzando con el movimiento de las ramas y el viento. En ese momento, Soledad sintió que algo más que su historia estaba por revelarse. La tierra temblaba como si estuviera a punto de entregar un nuevo secreto. «¿Qué está pasando?», preguntó Mateo, su voz temblorosa. «No lo sé, pero debemos ser valientes», contestó Soledad, sintiendo el latido de la tierra resonar bajo sus pies. Con cada paso, se sentía más conectada a ese lugar, a su historia y a la fuerza de sus antepasados. De pronto, un sonido sordo emergió del suelo, como si algo grande estuviera luchando por salir. El canto se volvió más intenso, y Soledad sintió que todo su ser se llenaba de una energía desconocida. «¡Mamá, mira!», exclamó Alex, apuntando hacia un punto en el terreno donde la tierra comenzaba a abrirse, revelando un destello de luz. Soledad dio un paso hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. Lo que sea que estuviera allí, sabía que era parte de su historia, parte de su legado. Con un gesto decidido, tomó la mano de sus hijos y se acercó al borde de la abertura. «Esto es un nuevo comienzo», murmuró su voz llena de determinación. «Lo que descubramos aquí nos unirá aún más». En ese instante, comprendió que la búsqueda de su identidad no solo estaba en el cofre,
sino en la conexión con la tierra misma. Mientras la luz del misterio emergía ante ellos, Soledad sintió que sus antepasados estaban a su lado, empujándola hacia adelante, hacia un futuro lleno de posibilidades. La tierra vibraba, y con cada latido el canto se transformaba en un eco de esperanza. Juntos, decidieron dar el siguiente paso hacia lo desconocido, listos para enfrentar lo que el destino les tenía preparado. Con la fuerza de su historia en sus corazones y la promesa de un nuevo amanecer, los Martínez estaban listos para desenterrar no solo un tesoro, sino su verdadero legado. La tierra bajo sus pies parecía cobrar vida, y el canto resonante se convirtió en un eco que llenaba el aire. Soledad, con el corazón palpitante y la mano de Alex apretada en la suya, avanzó hacia la abertura. La luz que brotaba del suelo era cálida, un destello que prometía respuestas a preguntas que nunca había formulado. Sus otros hijos, Mateo y Lucía, se agruparon a su alrededor, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y asombro. «¿Qué hay ahí abajo, mamá?», preguntó Mateo, su voz temblorosa pero llena de curiosidad. «No lo sé, hijo, pero vamos a descubrirlo juntos», respondió Soledad intentando infundirle valor. Era un momento decisivo, un cruce de caminos que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Mientras se agachaban para mirar más de cerca, la abertura parecía llamarlos, invitándolos a descender. La tierra se removía ligeramente, como si respirara, y el canto se transformó en una melodía suave, casi hipnótica. Soledad sintió que algo profundo dentro de ella se despertaba, un anhelo que había estado latente desde la muerte de su esposo. «Mamá, yo quiero ir», dijo Lucía, su voz llena de determinación. A sus 8 años, la niña ya había visto más de lo que un infante debería. Soledad vio en los ojos de su hija una chispa de valentía, algo que ella misma había luchado por encontrar. «Está bien, pero debemos ser cuidadosos», advirtió Soledad, su instinto maternal aflorando. Con un profundo respiro, se inclinó hacia la abertura y con un suave movimiento empezó a descender. Alex la siguió de cerca, seguido por Mateo y Lucía, todos sintiendo el magnetismo de lo desconocido. Al llegar al fondo, un espectáculo sorprendente los recibió. El pequeño espacio estaba iluminado por cristales que emanaban un brillo suave, como estrellas atrapadas en la tierra. Las paredes estaban adornadas con inscripciones antiguas, símbolos que Soledad no reconocía, pero que le parecían familiares, como si formaran parte de un sueño olvidado. «¿Qué significa todo esto?», murmuró Alex, su voz reverberando en el pequeño espacio. «No lo sé, pero siento que es importante», respondió Soledad, sus dedos rozando las inscripciones. En ese momento, el canto volvió a elevarse, resonando con una fuerza renovada. Era como si la tierra les estuviera hablando, compartiendo secretos que habían estado enterrados durante generaciones. De repente, un temblor sutil recorrió el suelo y la melodía se tornó más intensa, como si la tierra estuviera despertando de un largo letargo. Un nuevo miedo se apoderó de Soledad y rápidamente reunió a sus hijos. «Debemos salir de aquí», dijo, su voz firme pero llena de preocupación. Mientras se apresuraban hacia la salida, la tierra comenzó a vibrar más fuerte y un oscuro susurro se escuchó desde lo profundo. Soledad sintió el frío del miedo envolverla, pero también una llamarada de coraje. No podía permitir que el temor detuviera su búsqueda, no cuando sus hijos dependían de ella. Con un último vistazo a la luz que emanaba del fondo, Soledad guió a sus hijos hacia la abertura. Al salir, la luz del sol les golpeó el rostro, y el canto se desvaneció en el aire dejando solo un eco lejano. Mientras recuperaban el aliento, sus corazones aún palpitaban con la emoción de lo que habían experimentado. «¿Qué haremos ahora, mamá?», preguntó Mateo, su voz temblorosa pero esperanzada. «Ahora tenemos que entender lo que hemos encontrado», respondió Soledad, su mirada llena de determinación. «Esto no es solo un descubrimiento, es un regalo de nuestros antepasados. Debemos honrarlo y descubrir su significado». Mientras se alejaban del remolque, Soledad se sintió más conectada que nunca con su historia. Sabía que la búsqueda apenas comenzaba, y que lo que había encontrado en lo profundo de la tierra podría ser la clave para reconstruir no solo su vida, sino también el legado de los Martínez. Con cada paso, la esperanza florecía en su corazón, una promesa de que, aunque el camino sería difícil,
no estaban solos. La luz del sol iluminaba el sendero que se extendía entre los árboles, pero en el corazón de Soledad una sombra persistía. Mientras caminaban, sus pensamientos giraban en torno a la voz que había escuchado, ese eco inexplicable que parecía llamarla desde lo más profundo de la tierra. ¿Qué significaba? ¿Era un aviso o tal vez una advertencia? Su mente se llenó de preguntas, cada una más inquietante que la anterior. «Mamá, ¿qué crees que era eso?», insistió Mateo con una mezcla de curiosidad y temor. «No lo sé, hijo», respondió Soledad tratando de mantener la calma en su voz. «Pero debemos ser valientes. La curiosidad puede ser una guía a veces». Con cada paso que daban, la promesa de un futuro mejor se entrelazaba con el misterio de lo que había dejado atrás. Soledad miró a sus hijos, sus rostros llenos de esperanza, y entendió que no podía permitir que el miedo se interpusiera en su camino. Mientras llegaban a un claro, el viento sopló suavemente trayendo consigo un susurro. Soledad se detuvo, sintiendo que ese susurro no era solo el viento, sino algo más, algo que provenía del lugar que habían dejado. «Vamos a buscar respuestas», decidió Soledad, su voz ahora más firme, resonando con una nueva determinación. «Somos los Martínez, y no nos rendimos ante lo desconocido». Los niños asintieron y juntos regresaron al remolque. Ahora el lugar parecía diferente. El aire cargado de misterio parecía vibrar a su alrededor. Soledad sintió una oleada de adrenalina al acercarse a la abertura del suelo, donde había escuchado la voz. «Mateo, ven aquí», llamó señalando el espacio estrecho. Él se acercó, sus ojos grandes de anticipación. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, sintiendo la tensión en el aire. «Vamos a volver a entrar», dijo Soledad con una mezcla de temor y emoción. «Debemos descubrir qué hay ahí abajo». Con el corazón latiendo con fuerza, Soledad se deslizó hacia el interior, seguida de cerca por Mateo y sus otros hijos. La oscuridad envolvió sus cuerpos, pero el brillo de la curiosidad iluminaba su camino. Al llegar al fondo, el aire se volvió frío, y el susurro se convirtió en un murmullo distintivo, casi como un canto melódico que danzaba entre las paredes de tierra. «¿Lo escuchan?», preguntó Soledad, su voz un susurro entre el eco del lugar. «Sí, es como si alguien nos estuviera llamando», dijo Mateo, su voz apenas un hilo de sonido. Soledad sintió que la conexión con sus ancestros se intensificaba. Era como si esos ecos fueran sus historias, sus luchas y victorias, ahora despertando de un largo letargo para guiar a la nueva generación. «Debemos encontrar el origen de esa voz», declaró Soledad, su determinación floreciendo como una flor entre las grietas del suelo. Mientras buscaban, sus manos tocaron algo frío y sólido. Era una caja antigua, cubierta de polvo y raíces. Soledad se sintió atraída por ella, como si la tierra misma le estuviera diciendo que era el momento de desenterrar sus secretos. La respiración de sus hijos se volvió palpable en el aire, una mezcla de miedo y emoción. «¿Qué crees que hay dentro?», preguntó Mateo, sus ojos brillando con curiosidad. «No lo sé, pero estamos a punto de averiguarlo», respondió Soledad, con una sonrisa que combinaba valentía y un toque de alegría. Con manos temblorosas, Soledad abrió la caja, y un destello de luz emergió de su interior, iluminando el oscuro pasadizo con un brillo cálido. En ese instante, la voz resonó con más fuerza, como si la tierra misma celebrara su llegada. Y así, en la penumbra del remolque abandonado, la familia Martínez se preparó para descubrir el legado que los aguardaba, un hilo de esperanza tejido en la trama de su historia, mientras los ecos del pasado se entrelazaban con sus sueños de futuro.